Gracias, Willas, por tan hermoso canto. Alabo a Dios por su amor, decía allí en una parte, y sin duda que es así, hermanos. Alabamos a Dios porque Él se acordó de nosotros y ojalá, muy prontito podamos estar en ese lugar que el Señor nos tiene reservado. Antes de poder meditar en la palabra de Dios en esta mañana, y quiero hacer una oración especial y presentar un grupo de hermanos de manera especial, porque hoy estaremos iniciando en el distrito, tanto aquí en la iglesia de Palermo como en algunas semanas más en la iglesia de Caballito, todo lo que será a lo largo de este semestre y seguramente también el año que viene continuará, con seminarios que tengan que ver con el enriquecimiento espiritual de la iglesia a través de la mayordomía cristiana. Ustedes aquí ven unos banners que hablan de diezmo, de ofrendas, hay uno allí a la entrada, ¿verdad?, que lleva como eslogan o título el programa de mayordomía de la iglesia por estos tiempos, que se titula Primero Dios, seminarios de enriquecimiento que tienen que ver con la mayordomía, las áreas de la mayordomía cristiana, sea tanto en los recursos, sea tanto en lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con nuestros dones o talentos, y aspectos que conciernen a toda la vida del cristiano. Primero Dios es ese programa. Nosotros a partir de esta tarde, con el equipo que ahora les voy a presentar, vamos a estar trabajando mes por medio en cada iglesia para dictar diferentes seminarios. Hoy, por ejemplo, nos va a estar acompañando el pastor Andrés Franco, que fue hace poquitos meses, allí por el mes de enero, nombrado nuevo director de mayordomía en lugar del pastor Brunelli. Y él va a estar desarrollando, como parte de la mayordomía esta tarde, el tema del tiempo, ¿sí? Así que el pastor Andrés Franco nos va a estar acompañando. A veces invitaremos pastores, a veces también lo haremos con el equipo de trabajo, que quiero pedirles que por favor ahora sí me acompañen. Le voy a pedir a nuestro director de mayordomía aquí de la iglesia, a Josué, que se pueda adelantar, con quienes también están con él, está Ken y Tananta. Está también la hermana Lili Buono, que no nos puede acompañar esta mañana porque está de vacaciones. ¿Me estoy olvidando de alguien más? ¿Jorge Manrique está? No, Jorge todavía está, no se ha retirado, es el anciano consejero. Y después tenemos también hermanas de Caballito, ¿sí? Conocida también por esta iglesia, la hermana Marisa Gentile, quien cumple funciones en tesorería. Recientemente nombrada también nuestra hermana Aleida Martínez, que también es conocida aquí por los hermanos de Palermo. Aleida fue nombrada directora de mayordomía. Y como anciano consejero está el hermano que algunos conocerán también, Samuel Benítez. Él no puede estar porque está cumpliendo sus funciones como anciano allí también en la iglesia. Pero este es el equipo distrital. El famoso, alguno me ha preguntado, ¿qué es esa sigla? Porque la iglesia tiene siglas para todos, ¿no? Y se lo llama el equipo EDRE, Equipo Distrital de Reavivamiento Espiritual. Aquí los hermanos que ustedes ven, con los ancianos, me ayudan a mí y nos ayudaremos para poder juntos dictar diferentes seminarios con respecto a la mayordomía cristiana. Así que yo se los quiero presentar, ustedes los conocen, ¿sí? Faltan algunos, pero que también son conocidos por ustedes. Y a lo largo de estos meses estaremos desarrollando diferentes seminarios por las tardes, en días a convenir, con los espacios y los cultos ya programados, como para que podamos enriquecernos. Esta tarde nosotros a las familias y hermanos que vengan le vamos a entregar este fascículo que es el que la iglesia preparó a modo de resumen para ir siguiendo y orientándonos. Primero Dios, que es el seminario, así que esta tarde vamos a entregar a todos los que participen de este primer seminario que dará el pastor Franco, y así a través de esta revista y otros materiales que irán surgiendo con el correr del tiempo, iremos tratando de cumplir esta función en la iglesia tan importante, ¿no? Ser buenos mayordomos en todos los aspectos de nuestra vida para reencontrarnos así prontito con nuestro Señor Jesucristo. Así que yo lo que quiero hacer esta mañana es simplemente pedirle oración por este equipo que me va a estar ayudando y colaborando, y también me gustaría hacer junto con ustedes una oración por ellos. ¿Está bien? Así que participemos, démosle oportunidad al Señor de enriquecernos espiritualmente, y bueno, yo le agradezco a ellos de manera personal y pública el hecho de que hayan asumido también este rol y esta función que la iglesia pone en sus manos. Así que así como estamos, si les parece, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por poder en esta mañana estar aquí, en este lugar,
Y especialmente, Señor, gracias porque nos da la posibilidad de seguir creciendo, aprendiendo y poniendo en práctica aquellos consejos que tu palabra nos da. Gracias también porque tú pones dones en tus hijos para que puedan desarrollar, Señor, su liderazgo y ayudar a otros. Y aquí está un equipo de hijos tuyos que ha asumido el compromiso de poder ayudar en la mayordomía cristiana y dar conocimiento y vertir, Señor, todo lo que podemos aprender o dar de nosotros mismos para que muchas más familias e hijos tuyos en esta iglesia puedan ser enriquecidos. Te pido una doble porción de tu Espíritu Santo para mis hermanos, para que tú los utilices y juntos nos utilices para poder llevar adelante la misión que nos has encomendado. Quédate con ellos, quédate con la iglesia y quédate con tus hijos en la redondez y en la faz de la tierra. Son favores que te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos 6:30, los esperamos, hermanos, también 6:30 de la tarde para comenzar entonces con el primer seminario de mayordomía que estaremos iniciando en el día de hoy. Y hablando de mayordomía, quiero ilustrar esta primera parte con algo que ustedes realmente a mí me han sorprendido. Como iglesia, hermanos, debo decirles que ustedes a mí me han sorprendido de manera muy, pero muy gratificante. Hace 15 días acá, en este mismo lugar, con Anabela, la chica que trabaja en la Unión, que fue un poco la que está coordinando una donación que ni siquiera entra dentro de los cánones normales y administrativos de la iglesia, porque cada ofrenda que yo doy suelta en el alfolí es distribuida de acuerdo a los parámetros que la iglesia tiene, pero esta fue una ofrenda voluntaria que surgió del corazón de una necesidad en un país muy lejano y muy distante, allí en África, en el corazón de África, uno de los países, como decía el video que veíamos, más pobres del mundo, con una situación climática, derribó 17 casas hechas de paja, de adobe, ¿está bien? Y llegó ese video, lo pasamos acá, nos paramos con Anabela, dijimos de poder juntar una ofrenda especial que no iba a ser distribuida de esta manera, sino que iba a ir solamente por medio de la confianza y de las manos de una persona, que de paso les digo, ya esa ofrenda está en la Unión, esta semana será llevada a la división y desde la división sudamericana será trasladada, no sé si por transferencia o por algún contacto especial, para que pueda llegar, los hermanos están esperando allí la ofrenda que fue preparada para Níger. Yo les voy a pedir que me apaguen por favor unos segunditos la luz de la plataforma y me puedan proyectar dos fotografías. La primera, allí nosotros nos vamos a encontrar con un pastor voluntario que es de Brasil y Lali, que es una chica, una hermana de estas tierras, uno de los tantos misioneros que allí están, ¿verdad? Yo le quiero pedir por favor a alguien que tenga celular, quizás a Luis, vamos a sacar una foto, porque allí ellos están con el dedito, ¿no? Están con el dedito así, apuntando como quizás dándonos las gracias. ¿Qué pasó con la...? Bueno, ya va a volver, ¿está bien? Bueno, la que veían ahí es Lali, ella es argentina, ella está trabajando allí en Níger como voluntaria y precisamente ella entró en contacto conmigo, la anterior. Ya me adelantaron la que no quería que me adelantaran. No se vio, ahí está, muchas gracias. Muy bien, Lali se puso en contacto conmigo porque Anabela le pasó mi correo, me escribió y me mandó, dice, pastor, dice, le mando esta foto y una cartita. Así que ahora yo voy a leer la cartita breve que ella mandó. Lali, como ustedes ven ahí, es la coordinadora de proyectos sociales y ella está un poco al frente de todo esto de reconstruir esas casas que ustedes vieron en el video, ¿no? $500. Claro, hacer una casa acá con $500 no te alcanza ni para una bisagra, pero allá con ladrillo y con hierro se puede construir una casa mejor a la de paja y adobe que tenían, ¿sí? Así que imagínense, el sábado a la noche pasado estábamos en la reunión de ancianos y llega el tesorero de la iglesia y me dice, Adrián, tomá la ofrenda, porque yo era el encargado de llevar la ofrenda a la Unión el día lunes, ¿sí? Así que cuando Maxine me da la bolsa y yo veo el papel, lo primero que hago, le digo, ¿esto es cierto? Lo que vos me estás mostrando, sí, dice, esto es cierto. Así que por ahí está Maxine, ahí estuvo todo el equipo de tesorería contando. ¿Quieren saber cuánta ofrenda se recolectó para Níger? ¿Quieren saber? ¿Están seguros que quieren saber? Que alguien me diga un valor. Que alguien me diga un valor. $100.000. Bueno, está bueno. Qué poderosa la iglesia.
¿Cuánto? ¿Cuánto? Un valor. ¿Cuánto creen que ustedes se podría haber recolectado para este proyecto? ¿15.000 qué? Pesos. No voy a seguir subiendo, no voy a hacer de esto una subasta, ¿no? Pero no se recolectaron ni 15.000, no se recolectaron ni 30.000, no se recolectaron ni 100.000 pesos. Hermanos, por eso digo que ustedes a mí me sorprendieron. El sábado pasado, esta iglesia recolectó para el proyecto en Níger $18.000, que son casi, o por ahí andan, 300.000 pesos. ¡Qué fervor, eh! ¡Qué fervor, hermanos, eh! 300.000 pesos para un proyecto que necesitaban la mitad quizás de esos para poder construir 17 casas. Es decir, que duplicamos la cantidad de casas que ellos van a poder construir. Es tremendo, hermanos. Yo cuando recibí esta información, y yo no lo podía creer, ayer viernes yo recibí esta foto de Lali, totalmente agradecida, totalmente ella sorprendida también de esto. Ahora sí pongan la otra foto, por favor. Ella me mandó esta otra, ¿no? Dice, gracias, ahí vemos un grupo de hermanos. Y yo ahora les voy a leer la cartita que ella mandó. Yo cuando veía esto y leí la carta a mí, ayer a la mañana se me caían las lágrimas. Y pensando en esto, ¿no? Porque durante la semana me dio mucha vuelta esto de los $18.000 que ya están en la Unión para ser trasladados a ese lugar, ¿no? Hermanos, vino a mi mente la ofrenda de Pablo cuando juntó para la iglesia en Jerusalén. No pude sino transportarme a ese momento cuando Pablo, recorriendo las distintas iglesias, pedía una ofrenda para la situación que estaba pasando la iglesia en Jerusalén. Y se me cayeron las lágrimas. Miren, hermanos, escuchen. La carta que Lali escribió, que no va a ser ni la primera ni la última, porque yo le pedí, mándenos informes, queremos saber como iglesia cómo han ido los recursos. Y ella se comprometió a mandar videos, fotos y cartas, ¿no? Hasta que todo esto se termine de concretar. Pero esta primera, escuchen, hermanos, hace 15 días fue el pedido. El sábado pasado recogimos y acá tenemos una respuesta de nuestra querida hermana allí misionera. Dice, queridos hermanos, gracias en grande por su ofrenda. Es una respuesta de Dios para cubrir las necesidades de estas familias que perdieron sus casas y sus pertenencias. Como ya lo mencionamos anteriormente, la naturaleza nos sorprendió con fuertes lluvias en una zona que no es habitual en cuanto a la cantidad y la intensidad. Estamos haciendo las gestiones, dice Lali, necesarias para la limpieza del terreno, levantar los restos de las 17 casas que fueron derrumbadas, evaluar la posibilidad de levantamiento y mejoras del terreno, terminar el relevamiento de las cantidades de los miembros de las familias afectadas para finalizar el diseño de las viviendas, entre otras tantas actividades. Debido a la pobreza extrema y condiciones que se ven en estos lugares, toda acción requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Estos días, dice Lali, la comunicación está muy difícil debido a la falta de electricidad. Pero esperamos tener mejores condiciones la semana próxima, esto fue el viernes que me lo mandó, ¿no? Ayer, para mandar imágenes de los avances. La iglesia está creciendo rápidamente en estos 2 últimos años. Dice, de 2 iglesias que existían en el país, en el 2015 existían 2 iglesias. Actualmente se está construyendo la 5ª iglesia y hay funcionando 5 grupos, algunos debajo de un árbol, otros en unas construcciones de palo y de paja. Este domingo 9 de julio, mañana, se bautizarán 60 personas en el pueblo de Macalondi, lugar donde fueron o están siendo destinadas su ayuda. El próximo mes tendremos el 2º Encuentro Nacional de Conquistadores, que es todo un desafío para estas tierras. Dios está abriendo caminos en el desierto. Gracias por ser parte, dice Lali, de este hermoso plan de Dios, te dice, querida iglesia de Palermo, por mirar a aquellos olvidados y ser parte de los tantos milagros que observamos día a día. Los abrazamos a la distancia y estamos en contacto. Maranata, el Señor viene. Hermanos, cuando yo veo esto, la verdad que, ahora sí podemos prender la luz, yo me lleno de emoción, se me embarga de emoción el corazón, ¿no? Ayer saltaba en una pata, ¿no? Y le decía a mi esposa, le decía a Vero acerca de esto, ¿no? Y es interesante porque cuando yo recibí el mail de Lali, junto con ese mail que yo no había abierto, recibí otro mail yo recibí.
Pero quise primero abrir el mail de Lali para ver qué novedades tenía, porque yo estaba esperando, Anabela me había dicho, mira, le di tu mail, ella te va a escribir. Así que cuando yo vi en mi bandeja de entrada el mail de Lali, fui primero a esto, vi la foto, las mandé para que las tengamos hoy, tuve la carta, pero después abrí el otro mail, que entraron juntos. Y el otro mail, mis hermanos, es de un hermano nuestro en Estados Unidos, no importa quién es. Pero ese hermano me dice, querido Pastor Adrián, es una alegría escribirte. Déjame decirte que siempre estoy mirando los sermones por internet, escucho tus predicaciones. Dice, y quiero decirte que ha sido depositado por mí en la General Conference un cheque con $8.500 para mi querida iglesia de Palermo. Qué fervor, hermanos, ¿eh? ¡Qué fervor! ¿Qué decimos? Amén. Porque cuando vos das, ¿vos qué? Recibís. Por eso dice la Biblia, queridos hermanos, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Si esto no es mayordomía cristiana, si esto no es milagro de Dios, hermanos, díganme en dónde está Dios actuando. Es verdad, a veces Dios no va a actuar como nosotros queremos, pero las evidencias de Dios son tremendas. Y cuando nosotros dispusimos de nuestro corazón y de nuestros bolsillos a sacar 300.000 pesos para una necesidad en Níger, 150.000 pesos volvieron a la iglesia de manera milagrosa. Hermanos, yo cuando recibía esto ayer, yo decía, Señor, me hiciste volver a mi época, esas cuando vibraba dependiendo de vos. Mayordomía cristiana. ¿Saben? Yo en esta mañana no les voy a hablar de ofrendas, los ilustré con esto, porque yo quería informarle a la iglesia de esto, yo quiero mantenerlos al tanto de cómo esto va. Verdaderos milagros. No les voy a hablar de diezmo, ya habrá tiempo para hablar de diezmo, saber cómo es el diezmo, tener la confianza en el diezmo, ya vamos a tener tiempo de hablar de las ofrendas, ya vamos a tener tiempo de hablar de nuestro cuerpo. Pero yo quiero hablarles de un aspecto de la mayordomía cristiana que tiene que ver con el servicio. Mi servicio hacia Dios. ¿Saben? Hace poquito nosotros terminamos el libro, en el culto de oración terminamos el libro Ministerio de Curación, de analizar todos los miércoles, miércoles tras miércoles, capítulos del libro Ministerio de Curación. Hacia el final del libro, el anteúltimo capítulo, te lo recomiendo que lo leas. Yo voy a leer simplemente algunas citas en esta mañana. Pero se titula Desarrollo y Servicio. Allí habla de algunos aspectos, la mensajera de Dios, con respecto a cómo nosotros vemos el servicio a la iglesia. Porque, ojo, podemos llegar a confundirnos con respecto a cómo nosotros servimos a Dios. Y de eso yo te quiero hablar, de la mayordomía en el servicio. La mayordomía en el servicio. Y por algo está ese capítulo en Ministerio de Curación, porque así como tenemos que curarnos de otras cosas, y ese libro habla de la curación en muchos aspectos, también es evidente que necesitamos curarnos con respecto a los conceptos de cómo, y desarrollarnos en los conceptos de cómo nosotros servimos al Señor. Por algo la inspiración lo puso ahí. Y cuando yo leí este capítulo hace un par de semanas atrás, a mí me impactó muchísimo y quiero compartirlo con vos. El título de mi sermón se llama Venid a Esbón. Y ahora vamos a ir al texto bíblico para ver esa historia bíblica, pero que tiene que ver con la filosofía o la óptica que entiendo, y es mi humilde apreciación y aporte a esta iglesia, de cómo yo veo en la Biblia y cómo nosotros deberíamos considerar el servicio a Dios. ¿Sí? Es interesante porque en este capítulo comienza diciendo la mensajera de Dios, y lo habíamos compartido aquel miércoles con los hermanos, ¿no? Dice, la vida cristiana, tu vida, mi vida cristiana, es más de lo que muchos se la representan. O sea, quizás vos tenés un concepto de la vida cristiana, pero bajo inspiración se te dice, mirá, tu vida cristiana es mucho más de lo que vos te la podés representar, o de lo que vos te la imaginás, o de lo que creés que tu vida cristiana, o cómo la estás viviendo. Escuchen, no consiste toda ella, la vida cristiana, en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia. Claro,
vamos a seguir leyendo, no significa que ahora yo voy a salir a garrotear, ¿no? No, porque no, la vida cristiana no consiste en dulzura, no consiste en benevolencia, no. Esto Dios siempre pone el equilibrio, pero dice, la vida cristiana no solo consiste en dulzura, benevolencia, ¿no? Sino que, fíjense, estas virtudes, la dulzura, la paciencia, la mansedumbre, la benevolencia, son esenciales en la vida cristiana, dice ella. Pero también se necesita, ¿qué cosa? Valor, fuerza, energía, perseverancia. Está todo bien, queridos jóvenes, hermanos, amigos, con la dulzura, con la paciencia, con la mansedumbre. Está todo bien, pero también necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos fuerza, necesitamos energía, necesitamos entusiasmo. ¿Saben? Parte de la tarea pastoral tiene que ver con cuidar, ¿no? Acariciar a la ovejita, acariciar al hermano. Y no porque esté cansado de hacerlo, lo hice, lo hago y lo seguiré haciendo hasta que el Señor me dé fuerza de hacerlo. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que cuando todo es dolor de dedo gordo, por poner algo, ¿no? Cuando siempre algo te duele, lo estoy ilustrando, ¿no? Ay, pastor, por favor, que me duele el dedo gordo, que el codo, que esto, que aquello, que allá. Todo un mar de lágrimas. ¿Está mal que eso sea así? No, porque hay personas que necesitan, yo también paso por esos momentos, pero cuando todo en la vida pasa por, el lamento, el lamento, el lamento, el lamento, dice, además de la dulzura, la mansedumbre, necesitamos, sobre todo los que tenemos más años en la iglesia, yo no te puedo pedir a vos que recién estás ingresando a la iglesia o que estás conociendo, lo mismo que le puedo pedir para un hermano de muchos años, pero a veces con los hermanos de muchos años pasa exactamente eso, es todo un mar de lágrimas, ¿no? Por favor, acarícieme, necesito una entrevista con usted, me está pasando esto. Y está todo bien, no lo estoy descartando. Digo, pero además de todo eso, dice la cita inspirada, se necesita ¿qué cosa? Se necesita de fuerza, se necesita de energía, se necesita de perseverancia en las dificultades, hermanos. Perseverancia en las dificultades, fuerza, espíritu pronto en las dificultades. La senda que Cristo señala es estrecha. La senda que Cristo señala es estrecha. ¿Quién te dijo que es ancha? Es estrecha y requiere abnegación. Para interesarse en ella, en la senda de Cristo, ir al encuentro de dificultades y desalientos, escuchen, se requieren hombres, varón, mujer, se requieren hombres y no seres débiles. Un solo amén por ahí. ¿De qué se requiere? De hombres no débiles, fuertes. Hombres y mujeres fuertes, que no le hacen la vista gorda a las dificultades. Miren, ustedes saben que mi segundo nombre es Pablo. Yo no sé si por inspiración, por un rapto de iluminación, cuando estaba por nacer, mi mamá y a mi padre se le ocurrieron ponerme Pablo. Pero después de Jesús en la Biblia, mi personaje favorito es Pablo. Y estamos estudiando de Pablo, ¿no? Él escribiéndole a la iglesia en Corinto, en su segunda carta, capítulo 6, versículos 3 en adelante, dice: a nadie damos ocasión de tropezar, para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes, dice el apóstol, nos presentamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido. En palabra de verdad nos presentamos en poder de Dios, en armas de justicia a la derecha y a la izquierda, por honra y por deshonra nos presentamos, por infamia nos presentamos, por buena fama
Como engañadores nos presentamos, pero hombres de verdad. Fue tratado como engañador, dice Pablo. Como ignorado, pero bien conocidos. Como muriendo, pero vivos. Como castigados, pero no condenados a muerte. Como tristes, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Oh Corintios, os hemos hablado en franqueza, con corazón abierto. Ese era Pablo. En desvelos, en angustia, en honra y en deshonra, en pobreza y en riqueza. Dice, así me presenté con corazón abierto. Dios necesita de hombres y mujeres que no sean débiles. Esta semana un muchacho aquí de la iglesia me mandó unas citas y me gustó una parte de una última cita de Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 156, el primer párrafo. Dice, el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que lo sigan. El amor que Jesús manifestó en la cruz por vos y por mí es el motor que impulsará a aquellos que lo sigan. Este capítulo, Ministerio de Curación, yo voy a terminar mi sermón después con la historia de Esbón, ¿sí? Porque el título del sermón es Venid a Esbón. Yo voy a cerrar mi sermón con esa historia. Pero déjame decirte y ilustrar esto de la mayordomía en el servicio, entender el servicio a Dios, leyéndote algunos párrafos cortitos de citas que tiene este capítulo, que nos hacen ver un poquito y analizar, hermanos, amigos, jóvenes, cómo está nuestro servicio a Dios. Porque dice la cita de Joya de los Testimonios, el amor que Jesús manifestó en la cruz por salvarte, por redimirte, dice, impulsará a los que lo sigan. A veces, mis hermanos, no estamos tan impulsados por ese sacrificio. Temo, hasta en mi propia vida, que a veces no estoy tan impulsado por todo lo que ese sacrificio significa para mí y para tu vida. Dice la mensajera de Dios, se necesitan hombres firmes, que no esperen a que el camino se les allane y quede despejado de todos obstáculos. Hombres que inspiren nuevo celo a los débiles, esfuerzo de los desalentados. Dios no está descartando, Jesús no está descartando a los débiles. Puede ser que haya débiles, pero no puede ser que la mayoría seamos débiles. Y la tendencia que se ve en la iglesia, hermanos, es que a veces la mayoría somos débiles. Pero Dios en este tiempo requiere de una iglesia de hombres fuertes, de hombres y mujeres fuertes, con perseverancia, con energía. Algunos de los que se ocupan en el servicio misionero, escuchen, son débiles, sin nervios, no hay espíritu y se desalientan por cualquier cosa. Carecen de impulso y de los rasgos positivos de carácter que dan fuerza para hacer algo. Les falta el espíritu y la energía que encienden el entusiasmo. Los que anhelen éxito deben ser animosos y optimistas. ¿Qué dice la cita? Algunos de los que se ocupan en el servicio misionero son débiles, sin energía. Y entonces dice la cita, deben cultivar, escuchen, y acá yo voy a parar un poquito y lo voy a ejemplificar, deben cultivar no solo las virtudes pasivas, sino también, ¿qué cosa? Las activas. Es decir, hermanos, jóvenes, amigos, que la iglesia tiene fuerzas pasivas y tiene fuerzas activas. Ambas son fuerzas, ambas son necesarias. Pero lo que yo me tengo que plantear, porque la cita inspirada dice, no solo la iglesia necesita, y ahí donde quiero que me entiendan bien, ¿no? Como le decía a los hermanos en el primer turno, no solo la iglesia necesita las fuerzas pasivas de la iglesia, sino que necesita las fuerzas activas de la iglesia. Ejemplos. Voy a poner el ejemplo de la escuela sabática.
ministerios de la iglesia. Algunos. La escuela sabática. La escuela sabática, mis hermanos, puede ser una fuerza pasiva de la iglesia o puede ser una fuerza activa de la iglesia. La semana pasada, cuando estaba presentando este sermón en la iglesia en Caballito, la hermana directora, sin saber que yo iba a predicar de esto, leyó una cita de la escuela sabática tomada del libro de la hermana Huay de la escuela sabática, ¿no? Y en una de las citas que leyó, me llamó la atención, hablando de la escuela sabática, poniéndolo al plenario de la iglesia, ¿no? Dice esa cita: debería haber obreros celosos y fieles en nuestras escuelas sabáticas, que observen y disciernan en quién está obrando el Espíritu de Dios y cooperen con los ángeles de Dios en ganar almas para Cristo. Se han confiado responsabilidades sagradas a los obreros de la escuela sabática, la cual debería ser un lugar donde mediante una comunión viva con Dios, los hombres y las mujeres, los jóvenes y los niños, se preparen de tal manera que sean una fortaleza y bendición para la iglesia y el mundo. Entonces, jóvenes, adultos de la escuela sabática de jóvenes y de niños, de juveniles, de las distintas edades de la escuela sabática. La escuela sabática puede ser una fuerza pasiva de la iglesia o se puede convertir en una fuerza activa. Ahora, si la escuela sabática, yo solo vengo, maestros, directivos, comisiones, ¿no? Alumnos de la escuela sabática, solo vienen a nutrirse, a repasar con suerte y si estudiaron la escuela sabática, y solo nos nutrimos nosotros, pero no tienen en cuenta lo que dice la cita, que ahí se tienen que preparar, ¿qué cosa? Es una universidad de preparación desde los chiquititos hasta los más grandes para ganar almas para Cristo. Si la escuela sabática no se convierte en eso, entonces es una fuerza de la iglesia porque ayuda, te nutre, te engorda, cada vez te engorda más, ¿está bien? Pero no es una fuerza activa. ¿Me están siguiendo? O sea, es una fuerza pasiva de la iglesia, pero no se convierte en una fuerza activa. Pongamos el ejemplo de los conquistadores. ¿Sí? Pongamos el ejemplo del Club de Conquistadores. Distintos ministerios, así. Un conquistador, un aventurero, un guía mayor, viene al club, hace su tarjeta, cumple sus requisitos. Pastor, necesito hacer esto porque es un requisito que necesito hacer para firmar la tarjeta. Y está bien, es una fuerza pasiva de la iglesia porque necesita, hace bien, sabemos que ayuda, fortalece a los chicos, ¿no? Órdenes y marchas, de paso tuvieron orden, pa, pim, pum, ta, todo, parecen soldados, ¿no? Ahora, si la directiva, si los mismos conquistadores, eso yo no lo veo o no está englobado en un marco de ganancia para ganar otros chicos para Cristo, entonces déjenme decirles, queridos conquistadores, cualquiera sea la agrupación, es una fuerza pasiva de la iglesia. Si yo solo pienso en hacer marcha para mostrarme en el Camporí y eso es todo en mi vida en el club, y acampar y vida al aire libre, estás equivocado. Eso es una fuerza pasiva de la iglesia. Se tiene que convertir en una fuerza activa. Podría mencionar los diáconos. Podría mencionar las diaconisas. Podría mencionar los que cantan, que acá hay dones de canto, pero por donde quieras. Instrumentos, lo que quieras. El don de la música en esta iglesia está desarrollado de una manera increíble como yo no he visto en tantas iglesias. Ahora, déjame decirte, querido músico, sea que interpretes un instrumento, que cantes y pongas tu voz para el Señor, solo cantando no vamos a ganar el mundo, ¿eh? Solo tocando un instrumento en la iglesia no vamos a ganar el mundo, ¿eh? Porque la música me ayuda a la adoración, pone el marco adecuado, pero si solo la música, el músico, los instrumentistas, solo lo hacen porque es parte de la iglesia, es una fuerza de la iglesia, se necesita, no se descarta, pero es una fuerza pasiva, no es una fuerza activa. Queridos músicos, no vamos a ganar al mundo solamente cantando, ¿eh? Yo tengo que poner mi don y mi talento al servicio activo del Señor. ¿Pero en qué? En la ganancia de almas. Yo me tengo que involucrar individualmente, yo me tengo que involucrar con mi equipo de canto, con mi coro, con mi conjunto. No solo me engordo yo y engordo a mi iglesia, engordo al mundo. ¿Me están siguiendo? Por eso, dice la cita inspirada, querida iglesia, no solo se necesita en la iglesia las fuerzas
pasivas, sino también, ¿qué cosa? Las fuerzas activas. Y entonces después hay un par de citas que dice, bueno, ¿qué pasa en algunos? ¿Por qué cuesta visualizar esta visión del servicio? Y entonces da algunos ejemplos. Quizá en esta mañana te sientas identificado con alguno de estos puntos. El primero, en tu servicio hacia Dios, quizás seas de esta característica. Dice, muchos que son aptos, muchos, hermanos, muchos, que son aptos para hacer una obra excelente, logran muy poco porque poco aspiran. Yo cuando leía la carta de Lali mañana, 60 personas para Cristo, con 2 o 3 ahí. 60 personas para Cristo. Dice, muchos que son aptos, y que solo tengo que escuchar de África que pasa eso. Acá en Palermo eso no puede pasar. ¿Que tengo que esperar mensajes de África para que yo crea que Dios es real? ¿Acaso Dios no puede hacer milagros en Uriarte 24:35? Claro, pero cuando yo analizo lo que Lali dejó para poder estar allá, dejó todo dejó. Muchos que son aptos para hacer una obra excelente logran muy poco porque poco aspiran. Miles de cristianos se pasan la vida como si no tuvieran un gran fin que perseguir, un alto ideal que alcanzar, una causa de ello, y escuchen, es lo que pocos estiman. Quizá en esta mañana le esté hablando a una joven, a un hermano, a una persona que nos está visitando, que quizás tu autoestima no es la correcta. Te sentís tan disminuida, te sentís tan que no podés. Y dice, logran poco porque aspiran poco, porque quizá el problema sea una cuestión de autoestima. Si yo fuera como el pastor y predicara como el pastor, si yo fuera como aquel, como aquella. No. Dios puso en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quizá en esta mañana le esté hablando a alguien que tenga una autoestima baja para servir al Señor de manera adecuada. Sigue diciendo otro aspecto en cuanto al servicio. No te des por satisfecho, y quizá le hable en esta mañana a una persona, a un hermano, a alguien que se siente identificada con esto. No te des por satisfechos con alcanzar un bajo nivel. No somos, dice Dios, lo que podríamos ser, ni lo que Dios quiere que seamos, ni siquiera somos lo que Dios imaginó para nosotros. Dios no nos ha dado las facultades racionales para que permanezcan ociosas, hermanos. No te las dio para que permanezcan ociosas, ni para que las pervirtamos en la persecución de fines terrenales y mezquinos, sino que sean desarrolladas hasta lo sumo esas facultades, sean refinadas, ennoblecidas y empleadas en hacer progresar los intereses de su reino. Quizá en esta mañana le esté hablando a alguien que quizás tenga las facultades, pero están ociosas, están quietas, están en un status quo. Porque quizás estás desenfocado, estás tan embarcado en las cuestiones terrenales que sí, sos cristiano, pero no estás enfocado en hacer avanzar el reino de Dios. ¿Entiendes? Y quizás en esta mañana le pueda hablar a alguien a eso, que esté prosiguiendo y enfocándose en otra cosa, que no sea lo que Dios requiere para nosotros en esta hora. Otro aspecto, en cuanto a cómo esto coarta el servicio adecuado a Dios. Dice, nadie debe consentir en ser una mera máquina, accionada por la inteligencia de otro hombre. Dios nos ha dado capacidad para pensar y obrar, y actuando con cuidado, buscando en Dios nuestra sabiduría, llegaremos a estar en condición de llevar nuestras cargas. Obrad con la personalidad que Dios te dio, no seáis la sombra de otra persona. Querido joven, hermano, hermana, no seas la sombra de otro en esta iglesia. Saben, hay liderazgos que son destructivos. Hay liderazgos que son destructivos para la iglesia. Liderazgos que son coercitivos. Liderazgos que son personas, hombres o mujeres que son inteligentes, pero que utilizan mal su liderazgo. Y hay mentes en la iglesia que son débiles por naturaleza. Y esas mentes débiles se dejan influenciar por mentes más poderosas,
porque son referentes o por lo que sea. No seas mera máquina de otro, ni siquiera mera máquina mía. Lo que yo te estoy diciendo, digerilo. No te creas todo lo que yo te digo. La inspiración dice, no seas la sombra de nadie. Nadie tiene que poner en vos lo que es así. Y hay liderazgos destructivos. Y las mentes débiles aceptan eso. Son mentes débiles. Bueno, no tenés por qué serlo. No tenés por qué serlo. Otro aspecto. Y eso mina el servicio. Porque entonces vos seguís a aquel que cree que tiene la razón. Es verdad que hay unidad en la diversidad. Pero yo no puedo ser un reflejo, un zombi detrás de otra personalidad. Otro aspecto. No penséis nunca que ya habéis aprendido bastante y que podéis cejar en vuestro esfuerzo. La mente cultivada es la medida del hombre. Vuestra educación debe proseguir durante toda la vida. Hermanos, si la eternidad no nos va a alcanzar para entender el sacrificio de Cristo, ¿cómo podemos nosotros creernos que nos la sabemos toda? Y hay liderazgos en la iglesia que a mí me vas a enseñar vos. Ya está, yo ya la sé toda, yo ya la viví. Dice la cita, no creas. Y a veces esto también es destructivo. Creer que yo solo tengo la razón y que yo no tengo que aprender de nadie más. Eso mina y coarta el servicio. Otro aspecto, quizás en esta mañana le esté hablando a este tipo de personas. Cuando hagáis algo, hacedlo con exactitud y diligencia. Dominá la inclinación a buscar tareas fáciles. A veces es más fácil venir a orar. Es más fácil venir, yo no estoy en contra de la oración, Es más fácil venir a orar que salir a golpear puertas o repartir un libro. Es más fácil orar por lo que están repartiendo, ¿vieron? Dice, ojo con buscar tareas fáciles. Y yo creo en el poder de la oración y oro y creo en el poder de la oración intercesora. Pero hermanos y hermanas, si solo nos mantenemos orando, hay que también salir al campo de batalla. ¿Sí? Ojo, dice, ojo, por citar un ejemplo, ¿no? De ojo con buscar tareas fáciles. A veces hay tareas que son más fáciles. Última cita. Los que procuran dar lo menos posible de sus facultades físicas, mentales y morales no son los obreros a quienes Dios puede bendecir abundantemente. Su ejemplo es contagioso. Los que procuran dar lo menos posible, ¿qué es lo que más fácil se contagia en la iglesia? Aquel que pone fuego, que pone garra, que vamos, no importa que me den piedrazos, o aquellos que la ven difícil. ¿Qué es lo que más rápido se contagia? Lo otro. Y así hay un estado de letargo en la iglesia que tristemente yo calculo que el cielo llora, porque con todas las capacidades que esta iglesia tiene, otra que Níger. Por eso yo les decía al comienzo de este sermón, ustedes a mí me sorprendieron. Porque cuando se despiertan las fuerzas activas de la iglesia, pasa lo que yo les dije. Puede haber una ofrenda como las que le mencioné. Pero a veces solo están las fuerzas, ¿qué cosa? Las fuerzas pasivas de la iglesia. Muchos se inutilizan temiendo fracasar. No, ¿para qué vamos a hacer esto otra vez? Ya lo intentamos. Y ahí se pone en un círculo vicioso. Querido hermano, quizás en esta mañana te esté hablando a vos, que procurás hacer lo menos posible o que buscas tareas fáciles. Quizás te esté hablando a vos, que crees que todo ya te lo sabés y aprendiste bastante. Quizás te esté hablando a vos que sos una mera sombra, un mero reflejo de otros. Quizás te esté hablando a vos que estás con tus capacidades ociosas o buscando otros fines o desenfocados. Quizás te esté hablando a vos y me esté hablando a mí si tengo mi autoestima muy baja. Y todas estas cosas son minas que el enemigo pone para que el servicio o se malinterprete o no se desarrolle. Por eso, si de mayordomía se trata, creo que necesitamos reevaluarnos, mis hermanos, un poquitito cómo está nuestra mayordomía en el servicio para Dios. Jóvenes, hermanas,
varones de la iglesia, hombres de fe. ¿Cómo está tu servicio para el Señor? ¿Acaso te identificás con algunos de los inhibidores? Entonces es hora de hacer una evaluación para cerrar este sermón. Es hora de hacer una evaluación. ¿Cómo estoy en el servicio a Dios? ¿Lo que yo hago, mi ministerio, con quienes me rodeo, es una fuerza pasiva de la iglesia o es una fuerza activa? En la prosecución, ¿verdad?, de poder salvar a otros para el reino de los cielos. Porque cuando hablamos de fuerzas activas, de eso se trata. Usar la fuerza pasiva de la iglesia, pero para ganar a otros para Cristo. Y eso es individual o a través de mi ministerio, pero tengo que convertirlo en una fuerza activa de la iglesia. Porque de fuerzas pasivas estamos llenos. La iglesia abunda con fuerzas pasivas. Y siempre estamos igual. Porque las fuerzas pasivas lo único que hacen es engordar al miembro. No lo hacen un discípulo. Son las fuerzas activas de la iglesia lo que hacen al miembro un discípulo. Es el amor que Jesús manifestó en la cruz, decía la cita, lo que impulsará a los que lo sigan. Es el amor de Jesús manifestado en la cruz por vos y por mí, lo que te impulsará para hacer del servicio de Dios lo que Él requiere. ¿Necesitamos curación en esto? Necesitamos curación. La iglesia está enferma. Hay que diagnosticarnos y entonces hay que dar con el remedio. Pero la iglesia está enferma. Por algo ya la Biblia profetiza de que es laodicense. No soy ni tibio ni caliente. No soy ni frío ni caliente, no tibio. Somos tibios. No soy ni frío ni caliente. Somos tibios. Termino con la historia de Esbón. Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Para esta historia del pueblo de Israel, han pasado ya 40 años de la peregrinación en el desierto. Israel está por entrar en la tierra prometida. Quedan pocos pasos, pero tiene que pasar por territorios de pueblos vecinos y enemigos. Allí nos encontramos al este del Jordán. Ahí nos encontramos con pueblos al oeste del Jordán y hacia el sur. Después vos lo podés ver en tus Biblias. Yo quería traer un mapa y me olvidé, ¿no?, para poder representarlo. Pero si vos te graficás un poquitito mentalmente Palestina, ¿no? Tenés el mar de Galilea, tenés el río Jordán y tenés el mar Muerto, ¿sí? Al oeste de esa fractura, que tiene un lago, tiene un río y tiene un mar sin vida, al oeste habitaban pueblos vecinos de lo que sería el asentamiento de Israel en Palestina. Bien al sur estaba Edom. Más al norte, a la altura del Mar Muerto, estaban los moabitas. Y más al norte estaban los amonitas. Estos tres pueblos tenían parentesco con Israel. ¿Por qué? Porque Edom era de la descendencia de Esaú, Moab era de la descendencia de Lot. Y estos pueblos tenían parentescos con Israel, ¿sí?, por sus antepasados. La palabra de Dios y el Pentateuco dice, los libros de Moisés dicen que el tratamiento que Israel tenía que hacer con estos pueblos era diferente del tratamiento que tenía que hacer con los pueblos que no tenían parentesco con él, ¿sí? En este caso los cananeos que estaban al este del Jordán, entre el mar Mediterráneo y el Jordán, esos pueblos cananeos que Dios le iba a dar la tierra a Israel, eran pueblos, bueno, ustedes ya saben lo que la Biblia dice de esos pueblos. Ahí estaban los amalecitas, ahí estaban los amorreos, ¿no? Pueblos terribles, unas barbaries terribles hacían, ¿sí? Entonces Israel tenía otro tratamiento en cuanto a la justicia de Dios con esos pueblos. A todos los pueblos, primero Israel, el pastor André hace unos domingos atrás lo explicó cuando proyectamos la película, a todos los pueblos Israel le tenía que primero ofrecer la paz. Nunca Israel atacaba sin ofrecer la paz primero. Pero el tratamiento que Israel, por parte de la justicia de Dios, hacía con los pueblos cananeos era diferente en cierto sentido con lo que hacía con los pueblos que tenían parentesco por medio de sangre, ¿sí?
Cuando Israel está, ustedes si leen los capítulos anteriores al 21, van a ver que Israel está por entrar a Canaán y tiene que pasar por el territorio de Edom. Y Israel, por medio de Moisés, pide a Edom permiso para pasar por territorio. No te vamos a tocar los sembrados, no te vamos a hacer nada, te vamos a pedir solamente agua, pero vamos a pasar porque por ahí pasaba un camino. Vamos a pasar. Edom le dice, no vas a pasar. Y entonces Moisés con el pueblo tienen que dar la periferia y pasar por otro lado. ¿Está bien? Llegan al territorio de Moab. Y con Moab pasa exactamente lo mismo. Le dice, mirá, necesitamos pasar por acá, no vamos a tocar tu sembrado, solamente te vamos a pedir agua, vamos a pasar. Y Moab se niega a darle el paso. Otra vez Israel tiene que hacer la circunvalación y seguir. Y entonces el siguiente pueblo que sigue, no eran los amonitas estaban un poquito más corridos al oeste, se encuentran con los amorreos. Y en el capítulo 21 de Números, versículo 21, dice así: de ahí Israel envió embajadores a Sehón, rey de los amorreos, a decirle, déjame pasar por su territorio, como lo había hecho anteriormente con Moab y como lo había hecho con Edom. Déjame pasar por tu territorio. Ahora, los amorreos, no tenían parentesco con Israel. No tenían parentesco con Israel. Déjame pasar por tu territorio. O sea, Israel siempre hacía la paz. No iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos el agua de los pozos, ni siquiera el agua le iban a beber. Por el camino real iremos hasta pasar tu territorio. Pero Sehón, el rey de los amorreos, no dejó pasar a Israel por su territorio. Antes juntó a todo su ejército y salió contra Israel en el desierto. Vino a Jaasa, una ciudad, y peleó contra Israel. Y fíjense, cuando vos te metés con Dios, dice, Israel lo hirió a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta el Jaboc. Estos son dos ríos, el Arnón y el Jaboc son dos ríos. Después velo en el mapa, el Arnón está al sur. Si vos te graficás en tu mente el Mar Muerto, a la mitad del Mar Muerto hacia el oeste salía el Arnón. A la mitad del Mar de Galilea hacia el oeste salía el Jaboc. Es decir, que entre el Arnón y el Jaboc era el territorio que habitaban ¿quiénes? Los amorreos. Entonces dice que Israel salió, porque vino Sehón, rey de los amorreos, le vino a hacer guerra. Israel había hecho la paz, pero le vino a hacer guerra, se metió con Dios. Bueno, entonces Israel hirió a filo de espada y tomó su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, los dos ríos, solo hasta los amonitas al oeste, porque su frontera estaba fortificada, la de los amonitas. Israel tomó todas las ciudades y habitó en todas las ciudades amorreas, en Hesbón y todas sus aldeas. Sigan escuchando y leyendo. Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el que había tenido guerra con el rey de Moab y había tomado su tierra hasta el Arnón. ¿De quién tomaron los amorreos la tierra? De Moab. Esa tierra no era de ellos estaban al este del Jordán, pero invadieron Moab y le tomaron a los moabitas, le tomaron esa tierra. Era tierra de Moab y se la tomaron a los moabitas, ¿sí? Entonces, lo que sigue en la Biblia, a partir del versículo 27 y hasta el versículo 30, algunas versiones de la Biblia vos vas a ver, las pueden tener, van a ver que está en forma de poesía, porque es una poesía. Los versículos 27 al 30 es una poesía, ¿sí? Y dice, por tanto dicen los proverbistas, o los poetas, o los trovadores, ¿sí? Diferentes traducciones. Venid, ¿a qué? A Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón. Fuego salió, es una poesía, fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, que consumió a Ar, otra ciudad, ¿no? De Moab, a los señores de los altos de Moab, a los señores de los altos del Arnón, el río, ¿no? ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos, su dios principal, ¿no? Quemos. Puso sus hijos en huida y sus hijas en cautiverio por Sehón, rey de los amorreos. Pero devastamos su reino. Pereció Hesbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Es una poesía. Estos poetas, estos trovadores, estos proverbistas, están haciendo una poesía burlona a Moab. Vos, Moab, que te creías, ay de ti, tu dios Quemos, que saben lo que hacían con Quemos, ¿no? Le ponían en las manos de hierro fundido, le ponían a los bebés. Dice, tus hijas y tus hijos que le dabas en tributo a Quemos, dice, huyeron, ni Quemos te salvó. Moab, ni Quemos te salvó. Entonces estos poetas, de manera burlona, le hacen una poesía a Moab diciéndole, vos que te confiabas
Mirá, ni tu Dios te salvó. Ni tu Dios te salvó. En hebreo, la palabra poeta, proverbista, trovador, como tengas la traducción allí en el versículo 27, es la palabra moshlim, los moshlim, ¿sí? Los moshlim. Los moshlim eran personas cultas, eran personas sabias, letradas, ¿sí? Eran personas preparadas. Tenían una característica, eran medio sarcásticos, medio burladores, tenían tanta sabiduría, sabían tanto, que además se burlaban, usaban su sabiduría para burlarse. Por eso esta poesía, este canto es medio burlón. Se están burlando de Moab a través de su sabiduría los poetas, ¿sí? Esa es una característica. La otra la podemos saber por medio de los rabinos judíos. Saben que los rabinos judíos, en este texto, el versículo 27, cuando dice la palabra de Dios, por tanto dicen los poetas, venid a Esbón, los rabinos judíos vieron un mensaje un poquito más profundo de lo que puede haber en la superficie. Los rabinos pensaron, ¿qué quiere decir, qué quisieron decir estos poetas cuando dijeron venid a Esbón? Porque déjenme decirle que la palabra, que era una ciudad, Esbón era la ciudad de Sehón, el rey amorreo. Esbón significa recuento, significa hacer un balance en hebreo. Venid a Esbón, vení y hace un recuento, vení y hace un balance. Los rabinos judíos, que son tipos muy pensantes, dijeron, acá hay un mensaje oculto. ¿Qué quisieron decir estos sabios al escribir esto? ¿Qué quisieron decir cuando dicen, vení a Esbón, vení y hace un recuento, vení y hace un balance? Escuchen lo que dice el Talmud. El Talmud es el libro que explica la Torá, es el libro por excelencia del judaísmo que explica la Torá, el Pentateuco, ¿no? Hay una cita que les quiero leer que es esta. Dice, una vez un hombre se tiró del edificio Empire State. Al llegar al 13º piso, alguien sacó la cabeza del edificio por la ventana y le preguntó al que se venía tirando, ¿está usted bien? Por ahora lo más bien, le dijo el que venía en picada, ¿no? Dice el Talmud, a partir de este versículo, el versículo 27 citado, deduce el siguiente subtexto. En relación a esto, dice, los poetas, los moshlim, decían, venid a Esbón. Esto significa lo siguiente. Significa, haz un recuento, haz un balance. Porque, y escuchen bien esto, hermanos, los moshlim, además de ser considerados poetas sabios y sarcásticos, eran considerados por su sabiduría como personas que sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Así eran considerados. Eran personas sabias y una persona que sabe, bueno, vos sabés distinguir, si tenés sabiduría, conocimiento, sabés distinguir lo bueno de lo malo. Bueno, los moshlim, por los rabinos, eran considerados personas que sabían lo que era lo bueno y lo malo. Sabían tener dominio sobre sus inclinaciones hacia el mal esta gente, porque eran sabios. Y entonces escuchen lo que dice esta cita del Talmud. Escuchen lo que dice esta cita, es maravilloso. Cuando yo descubrí esto, digo, me fascinó. Dice el Talmud, a partir de este versículo, deduce el siguiente subtexto. Con relación a esto, los poetas, los moshlim, decían, venid a Esbón. Esto significa que los moshlim, los que dominan sus impulsos negativos, dicen, venid y haced una Esbón, una cuenta, un balance. Calculemos la eternidad que se gana, dice el Talmud, cuando se hace un mandamiento y se pierde lo que dice ese mandamiento. O pesemos ese daño contra el daño que se hace cuando sucumbimos en el pecado frente a la pérdida que lleva a cabo hacerlo. Superficialmente es difícil ver cómo los sabios vieron en este versículo un indicio con referencia a la eterna batalla entre el hombre y su propia negatividad. Estos moshlim sí veían esa lucha entre el bien y el mal. Por eso dicen, vengan a Esbón y hagan un recuento. Y agrega el Talmud, escuchen, Moab sabía que Dios le había ordenado al pueblo judío que no los atacara. Eso lo sabía Moab. Moab sabía que Dios le había ordenado al pueblo judío que no los atacara. Y por eso se sintieron complacientes con respecto a su futuro. Por ahora, como el que se tiró del Empire State, ¿no? Por ahora todo bien.
Así se sintieron los de Moab. Sin embargo, no previeron, dice el Talmud, que Sehón habría de conquistarlos y que perderían así su inmunidad, porque Dios no había colocado una restricción similar de la que el pueblo judío no luchara contra Sehón o los amorreos. Así fue como Moab perdió tanto su defensa como su complacencia. Es decir, querida iglesia, Moab se creyó que estaba todo bien. Se confió, Israel no nos va a atacar. Pero ellos se olvidaron que esa restricción no estaba sobre Sehón, sobre los amorreos esa restricción no estaba. Israel lo iba a destruir. Y ellos no previeron que Sehón lo iba a ¿qué? Los iba a dominar. Se complacieron, creían que estaba todo bien, estaban en un status quo. Cuando menos se lo esperaron, vino Sehón, rey de los amorreos, y les tomó el territorio. Y entonces los proverbistas dijeron, a ver, Moab, ¿qué te pasó? Ni Quemos te salvó, ni Quemos te salvó. Los sabios judíos vieron en esto lo que está debajo de la superficie. Vieron que estos sabios que saben distinguir entre el bien y el mal, que saben controlar sus inclinaciones hasta hacia el mal, dice, ellos en realidad lo que nos están diciendo es, venid a Hesbón, hagamos un recuento, hagamos un balance de nuestra vida, miremos la experiencia de Moab que se complació, pero por complacerse así le fue. Querida iglesia, en esta mañana te digo exactamente lo mismo. Vení a Hesbón, hacé un balance de tu vida, hacé un recuento, hacete un Hesbón en hebreo. Fíjate cómo está tu vida, fíjate cómo estamos en la familia, fíjate cómo está la iglesia, fíjate cómo está tu liderazgo, fíjate cómo está tu servicio a Dios. Hacé un recuento, hacé un balance. No creas que todo quizás esté bien. La palabra de Dios nos invita a hacer un balance, un Hesbón, para que entendamos realmente, jóvenes, amigos, querida iglesia, cómo tiene que ser la vida cristiana. Mucho más de lo que quizás nos imaginamos. Creemos que está todo bien por venir a adorar. Sí, todo bien. Pero mis hermanos jóvenes, Dios no necesita solamente las fuerzas pasivas de la iglesia. En este tiempo, ya a la altura de la circunstancia que estamos viviendo, Dios no necesita solo las fuerzas pasivas. No las descarta porque las necesitamos para nutrirnos, para engordarnos, para estar bien alimentaditos, pero para poner las fuerzas activas en el servicio a Dios. Hermanos, ayer terminamos el curso para dejar de fumar. 30 personas, más o menos. Un hombre sentado ahí. Al finalizar, después de lo que yo dije, esperó que todos se fueran. Y después de lo que yo dije, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Y una de las cosas que hizo fue abrazarme. Me abrazó llorando, no pudo dejar de fumar, pero me dijo, una de las cosas que te digo, Adrián, es que me vas a tener el primer lunes de septiembre para decirte que sí dejé de fumar. Me dijo eso. Lo otro que quiero decirte es que todo esto que vos nos planteaste, situaciones, cómo vivimos la vida, qué sé yo, que el vicio quizás es lo que se destaca, pero detrás y debajo de la superficie hay un montón de cosas. Dice, yo tengo a mi esposa con esclerosis múltiple. Yo a partir de eso me empecé a replantear la vida, porque tuve muchos vaivenes económicos. Estuve allá y estuve allá abajo, y nos replanteamos. Se hizo un Hesbón, un balance de su vida. Y es un hombre que no es adventista, no sé cómo será su fe, si es cristiano o no. Lo único que yo le dije cuando ya se iba retirando, se dio vuelta, le digo, Miguel, ¿crees en Dios? Me mira y me dice, sí, creo en Dios. Le digo, confía en ese Dios. Esta iglesia está abierta para vos cuando quieras. Y me miró así, ya saliendo ahí a mitad del pasillo, me dice, gracias, y se fue llorando. Hermanos, Dios necesita en este tiempo no solo las fuerzas pasivas de la iglesia, tan necesarias, sino las fuerzas activas. Hacete un Hesbón, vení a Hesbón, hacé un balance como vieron los sabios. Salí del status quo de creer que todo en tu vida aparentemente está bien. Necesitamos ser firmes y adelantes, huestes de la fe. Sin temor alguno, dice el himno, que Jesús nos ve.
quiera el Señor, puedas abrigar esto en tu corazón. Y si hay algún freno de todo esto que mencioné que te identifica, ven y es bon, hace un balance, ora a Dios que es amplio en cobijarte en tus brazos y perdonar, y hagamos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ministerio en la iglesia una fuerza activa para el Señor. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración en esta mañana. Amén.